Hola a todos, muy buenos días. Muchas gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy en esta charla de Red Hat y licencias online dirigida al sector gobierno. Bueno, primero que todo les quiero presentar a nuestros dos speakers del día. Tenemos del lado de Red Hat a Juan David García, Account Solution Architect, y del lado de Red Hat a Edison Pedraza, ingeniero preventa especialista en Red Hat. Hola, mucho gusto para todos. De pronto me conocen y por algunas sesiones anteriores. Bienvenidos a esta sesión. Con Edison vamos a estar hablando de algunos temas interesantes que tocan mucho al sector gobierno hoy en día, y es todo el tema de integración, interoperabilidad. De pronto, si nos pueden ir compartiendo en el chat que entienden por estos términos, sería genial. Entonces, bienvenidos. Perfecto, Juan David. Gracias ahí por la intro. Sandra, muchas gracias ahí por la introducción. Como dice Juan, hoy vamos a estar hablando de Red Hat Integration, vamos a ir hablando de todo ese mundo de integración que realmente tiene tantas salidas, pero al fin de cuentas siempre va a llegar al mismo punto que son servicios, ¿no? Entonces, de esta forma, y así como nos presentó Sandra, hacemos parte del equipo de Red Hat, Juan David como equipo Red Hat, yo hago parte del equipo Licencias Online como un recurso dedicado para Red Hat, ¿vale? De esta forma vamos a dar inicio a la presentación y vamos a encontrar en primera instancia los desafíos en las entidades. Y hay un desafío principal que hemos estado viendo a lo largo de muchas conversaciones, charlas, tendencias, estudios, ¿sí? Y es este reto. ¿Cómo cambiar este primer reto? Y ahí sí me gustaría preguntarles a ustedes, esta primera imagen, ¿a qué les haría referencia? ¿A qué se asemeja? O sea, ¿qué similitud tiene con la tecnología al día de hoy? No sé si nos pueden dejar aquí en el chat algún comentario en el que nos digan como, bueno, que este elefante eh, con esa forma tan robusta de ser, ¿no? ¿A qué se asemeja? ¿Por dónde iría en el camino de la tecnología? Eh, no sé si ahí nos quieren comentar, si nos quieren escribir en el chat. A ver, vamos a chequearlo por aquí, si vemos algo en el chat. No sé si tú estás viendo algo ahí, Juan David, si ya escribieron Yo algo, Sandra. todavía no veo nada de Edison, pero posiblemente esa figura pueda hacer referencia de algo robusto, como mencionabas, y de pronto también algo pesado, y de pronto puede ser como una carga que llevamos los del equipo de TI, de operaciones, en algún momento en las plataformas, podría ser algo así de ese estilo. No sé ustedes qué piensan. Yo también lo veo por el tema como de, el, digamos que este animal, este elefante, se puede mover, ¿sí? Él tiene una forma de caminar, quizás una forma de correr, pero por su volumen, por su peso, por su tamaño, creo que no va a tener la rapidez que se tienen en otros, sí, en otros aspectos. Entonces, de esta forma, vamos a encontrar varios puntos importantes en las características digamos que de las herramientas tecnológicas, ¿no? La primera es información fragmentada, ¿sí? La segunda es ser ineficaz el uso de esos recursos. Quizás a veces lo que se encuentra dentro de las compañías es plataformas o aplicaciones que sí funcionan, son estables en algún momento, pero son tan grandes que no podemos hacer modificaciones, no se puede tocar el código, en ocasiones no se tiene ni siquiera documentación de este tipo, ¿sí? De plataformas o de código o de herramientas que funcionan dentro de las compañías. Por eso siempre falta un algo que permita llegar a ser eficaces, ¿no? Que es algo muy importante, ¿no? Y poder modificar lo que se necesite, todo en pro de tener una experiencia de usuario. Sabemos que todos son servicios y es una experiencia de usuario lo que está detrás de todo esto. Falta de coordinación entre entidades, quizás el desarrollador, la parte quizás de facturación, la parte de contabilidad, que a veces siempre hay unas brechas entre cada una de esas áreas que van a tocar netamente aplicaciones, plataformas o despliegues.
Sistemas no integrados. Aquí encontramos prácticamente como herramientas, quizás de recursos humanos, de contabilidad, servicios web, no se integran en pro de entregar los servicios que se requieren para las compañías y que faciliten, por ejemplo, entregar información a alguien que necesita hacer una consulta. Imposibilidad de controlar la validación, integridad, seguridad, disponibilidad de la información cuando van a hacer alguna búsqueda, cuando van a hacer quizás algún tipo de modificación de un tercer usuario. ¿Sí? A veces se vuelve un poco complicado a la hora de hacer esa lectura sobre las aplicaciones. Falta de escalabilidad, imposibilidad de brindar mayor cantidad de servicios. Y esto va muy atado al cambio cultural que se está generando hoy día para los desarrolladores. No tener este tipo de, digamos que de aplicaciones tan pesadas, ¿sí? Que cuando el desarrollador va a entrar en ellas, se va a encontrar con un gigante como este elefante, que para poder modificarle va a costar mucho tiempo, va a requerir invertir económicamente montos muy altos, ¿sí? Los cuales se van a ver afectados a lo largo del desarrollo, ¿sí? Y falta de procesos estándares. Sabemos que todo lo que es transformación digital, liderazgo digital, siempre van creciendo estándares y procesos que se van ajustando a las nuevas metodologías de desarrollo. Por esto, la idea y el reto es tratar de dejar, ¿sí? Esas aplicaciones monolíticas o estas plataformas monolíticas y llegar a estar en un segundo paso, que es estar como un leopardo, ¿no? Como aparece en la imagen, ser muy rápidos, ser muy eficaces, tratar de usar la menor fuerza posible para tener la mayor rapidez en el objetivo, ¿sí? Entonces, esto es parte de ese reto tan importante. No sé, Juan, si quieres adicionar algo. Sí, Eddie, hay importante mencionar que, por ejemplo, durante la pandemia, durante el COVID, por ejemplo, hay estadísticas que mencionan que a nivel bancario el COVID se volvió como el CEO de las compañías porque los obligó a transformarse, a reaccionar rápido. Lo vimos de forma muy sencilla en cómo todo el mundo se volcó a empezar a provisionar VPNs, escritorios virtuales y demás para brindar que sus colaboradores trabajaran de forma remota, pudieran acceder a la información. Entonces, yo creo que es importante esa agilidad que mencionas, que nos permita, de cierta forma, que nuestras plataformas se transformen rápidamente ante cualquier cambio que necesitemos. Llámese una nueva aplicación que necesite salir al mercado por todo el tema de la competencia que hay hoy en día, llámese transformación digital. En gobierno lo vemos mucho, por ejemplo, con el tema del MINTIC, en el cual se habla mucho de la interoperabilidad con Nextroad y crear una carpeta electrónica digital o ciudadana digital más bien, en la cual se comparte información con otras entidades, sea mucho más expedito el proceso, mucho más ágil y finalmente que esto repercuta en una adopción de tecnología de los usuarios. Entonces, importante eso que mencionas, de cómo las arquitecturas se van transformando de algo robusto, pesado, a un poco más liviano, ágil. Okay. Creo que el punto que tú quieres tocar también ahí es el tema de las pasarelas de pago, ¿no? Cómo el COVID, al no salir, al no tener los bancos abiertos, al no tener entidades donde uno normalmente hacía pagos presenciales por el miedo a no hacer un pago en línea, creo que eso transformó totalmente la integridad de esas aplicaciones, la interoperabilidad, cómo manejarla, darle la seguridad a los usuarios de poder ejecutar un pago en línea, ¿no? Eso es algo muy importante también que nos permite llegar a estar en un modelo como un Leopardo. ¿Ok? De allí nace cómo entregar esas nuevas aplicaciones y esa innovación en el desarrollo de las mismas, ¿no? Cómo encontrar esos entornos complejos. El on-premise tradicional con los CRMs, el ERP, todo el tema de las bases de datos, ¿sí? Esas aplicaciones legadas, ¿sí? Que son tradicionales, ¿no? Cuando yo hablo de aplicaciones legadas, claramente estoy hablando de esas aplicaciones que se desarrollaron hace un montón de tiempo, que quizás no tienen la documentación pertinente, que siguen funcionando, pero no las tocamos porque vamos a afectar a un alguien, ¿sí?
y cómo hoy día esas aplicaciones tienen que ser modernas y más que nada que estén trabajando con los hyperscalers, o sea, que podamos llegar a un Amazon, que podamos llegar a un Azure, que podamos llegar a una nube privada quizás, y que podamos empezar a trabajar todas estas estructuras tradicionales en esos nuevos modelos de desarrollo y en esos modelos de consumo, ¿no? Que son realmente las nubes. De allí encontramos todo lo que es el SaaS, ¿sí? Todas las aplicaciones SaaS, que realmente sí o sí van atadas hacia un tema de facturación, de consumo, de marketing, ¿sí? Y por otro lado, esas alianzas que se tienen con partners en aplicaciones. SAP, el tema de Oracle, y hay muchos más. De hecho, aquí nos podríamos pasar un montón de tiempo nombrándolas, ¿sí? Con esas alianzas que se tienen para las aplicaciones. Y de allí llegar a ese momento híbrido del que tanto hablamos, ¿no? Cómo encontrar un equilibrio en mantener el on-premise, en mantener una nube pública, en mantener una nube privada, no dejar lo que se tiene hoy día, sino más bien integrar lo que se tiene, no dejarlo, ¿sí? Y poder ir creciendo paulatinamente y llegar a un modelo en el que todo esté quizás en ese modo to be, en donde queremos estar realmente eh, y empezar a sacar el mayor provecho de, digamos que esas aplicaciones tradicionales que vamos a ir transformando a ese nuevo modelo, ¿no? Edison, y ahí importante mencionar que a esto nos han llevado las tecnologías, digamos, en las organizaciones, en las entidades. Empezamos quizás en plataformas on-premise tradicionales, y luego surgió la necesidad de irnos integrando con otro tipo de aplicaciones o aplicaciones que fueron haciendo ya en nube. Hoy estamos viendo mucho el tema de machine learning, inteligencia artificial, analítica, sacar como el valor de la información. Entonces allí están ese otro tipo de opciones y plataformas. Entonces finalmente nuestro entorno, que era, por así decirlo, pequeño, esa cápsula que teníamos allá en la parte inferior izquierda, ya se volvió un entorno más complejo, en el cual empezamos a tener otro tipo de interacciones, otros interlocutores, y finalmente que nuestras plataformas se puedan conectar y adaptarse a ese entorno. Ok, buenísimo. Juan, o sea, en este orden de ideas, si alguien, bueno, que quizás en este momento le dé quizás o pena o no quiera mencionarlo porque hay más personas en la sesión, si nosotros llegamos esto a un modelo hoy día, podemos decir, si un cliente tiene on-premise, en aplicaciones tradicionales, se puede llegar a empezar a hacer una búsqueda de esa transformación sin dejar lo que se tiene hoy día, o se puede ir generando un nuevo modelo de desarrollo en conjunto. Ahí yo creo que sería como una de las primeras preguntas. Sí, digamos que esa es una pregunta importante, y digamos que más que todo en gobierno tenemos una deuda tecnológica, como suele llamarse por ahí. Y esa deuda tecnológica es, venga, yo ya tengo aplicaciones seguramente on-premise o aplicaciones legadas o plataformas legadas. ¿Por qué no modernizando poco a poco? Pero lo nuevo que vaya a necesitar la entidad sí que de una vez nazca con este tipo de tecnologías nuevas. O sea, digamos, no seguir invirtiendo en plataformas o procesos que ya llevan unos años atrás, sino tratar de irnos migrando poco a poco a este tipo de arquitecturas. Por eso, digamos, muchas entidades bancarias, por ejemplo, han cambiado mucho su manera de pensar en cuanto al tema de las aplicaciones. Anteriormente, cuando nació todo el tema de nube, no era imposible pensar que iban a tener algo en nube, y ya después ese paradigma de la seguridad, la información y demás se rompió, y ya cada vez vemos más auge de nube, por ejemplo, para las cosas que están haciendo nuevas, temas de banking digital, por ejemplo, sin dejar de lado que hay aplicaciones legadas que deben seguir conviviendo. Digamos que no es fácil pasarlo todo a un modelo de nube, y eso que quedaría de forma on-premise, pues seguirlo manteniendo, pero con esa convicción de que yo tengo que pensar en ir transformando y dejar esa deuda tecnológica que fui cultivando con los años. Ok, o sea, ahí nosotros aclararíamos, no todas las aplicaciones, no todos los desarrollos son candidatos
para llevarlos a un entorno de nube híbrida, sino que algunos debemos mantenerlos on-premise, quizás para irlos desarrollando, transformando paulatinamente. Exacto. Y Ok, lo vemos mucho como en la literatura a nivel de Cloud Native, como empresas que ya nacieron de tipo cloud, pues súper, ya nacieron por allá con esas características, esa tecnología y allá se quedan. Em, Empresas que nacieron on-premise quizás se volcaron un 100% a nube, fracasaron y les tocó devolverse. Por ahí un caso como el de General Electric, pero otras simplemente trataron de hacerlo paulatinamente, sabiendo qué podían llevar y qué podían dejar en tierra, por llamarlo de cierta forma, un modelo mixto, lo que llamamos nube híbrida, y yo creo que esa es la mejor forma de sacarle provecho a ambas tecnologías, a ambas plataformas. ok, buenísimo. O sea, ahorita vamos a ver también entonces cómo desde Red Hat acompañamos ese, digamos que ese modelo intermedio en el que podemos tener un on-premise, una nube, desarrollos, QA quizás, y podamos ir manejando todo de acuerdo a la integración, ¿no? Y a la interoperabilidad, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces, de esta forma, aquí es donde vamos a encontrar esos desafíos. Bien, sí, digamos que de todos los desafíos que ya hemos hablado anteriormente, de información segmentada, fragmentada en silos, falta de automatización y demás, en Red Hat se identificaron 5 pilares fundamentales o desafíos que atacan a las entidades. Una es esas necesidades de optimización de TI. Siempre hay necesidades de reducción de costos, de hacer las cosas de una mejor forma, más rápidas. El segundo bloque habla de integración de aplicaciones, datos, procesos. Es en todo ese auge en el que estamos hoy en día. Ya se rompió mucho el esquema de que la información solamente me pertenece a mí, sino que la información le pertenece al usuario final, con lo cual yo ya empiezo a pensar en integrarme con otras entidades. Es mucho, por ejemplo, el caso no sé, un servicio de hotelería. Cuando vas a rentar una habitación, por ejemplo, ya te ofrecen también que el automóvil, que el turista, que los tiquetes aéreos. Entonces se empiezan a integrar con otro tipo de proveedores, por llamarlo de cierta forma, para brindar una solución completa al cliente. Entonces, por ahí va enfocado esa necesidad. El del tercer pilar, agregar y administrar la infraestructura de nube, se vuelve mucho en la parte que nos mencionaba Cedi de cómo fuimos cambiando de plataformas on-premise a nube, SaaS, aplicaciones de partners. Entonces estoy perdiendo nuevamente ese control, esa gestión, entonces necesito tener el control de todo, entonces poder consolidar esas plataformas, esa administración, esa gestión. Hoy en día hay muchas soluciones que permiten consolidar clúster, por ejemplo, si yo los tengo distribuidos en diferentes nubes. Importante también el siguiente desafío que sigue allí, que es el construir aplicaciones modernas. Es esa deuda tecnológica que tenemos en gobierno ¿cómo lo llamarías? Más importante, digamos, allí tenemos mayores cantidades de aplicaciones legadas. Lo que mencionabas ahorita nos ha pasado mucho con clientes en los cuales vamos a hacer un levantamiento de información de aplicaciones y nadie sabe cómo se construyeron, la documentación de esas aplicaciones. Entonces, el construir, modernizar aplicaciones es importante. Y finalmente, el último pilar es el de automatización de TI. ¿Cómo empezar a automatizar esas tareas repetitivas, evitar el error humano? Por allí, por ejemplo, para darles una antesala, Microsoft con todas sus oficinas alrededor del mundo empezó a emplear automatización, porque cada vez que abría una oficina pues tenía que aprovisionar esas máquinas, instalarles sistemas operativos, parches y demás, todo lo que implica. Empezó a automatizar ese tipo de tareas y ahorrarse esos tiempos simplemente para capacitación del equipo. Entonces, importante ese tema. Y finalmente, para cerrar allí, digamos que la nube nos trae muchos beneficios. Digamos que las nubes traen hoy en día muchas características que podemos aprovechar, con la cual volvemos al escenario de es mejor aprovechar lo mejor de ambos mundos, tanto on-premise como en nube.
La siguiente, porfa, Eddie. Ok, sí, discúlpame acá un segundo que se me había ido ahí como el internet en un pico. Evolución de la integración. Ok, vamos a ver cómo esas integraciones nos llevan en ese camino que tú nos mencionabas, quizás de documentación, de cómo la aplicación se iba construyendo, perdón, y es como estas arquitecturas, esos diseños, por ejemplo, de un punto a punto, que era como la parte inicial, esa conexión directa entre sistemas, luego nos fue llevando a un mundo que se consumió bastante y que todavía se sigue consumiendo, de hecho. Tenemos muchos clientes que todavía tienen los ESB, los Enterprise Service Bus, ¿sí? Donde todo está centralizado, donde todos queremos que hable el mismo idioma, donde tenemos una comunicación, pero pues si ese ESB en algún momento llega a fallar, pues bueno, creo que empieza esa caída, esa ruptura en la comunicación y creo que todo va a quedar separado. Por otro lado, esa evolución nos lleva a los microservicios. Estos microservicios son, digamos que, ese pilar que dio la transformación a cómo los desarrolladores definitivamente empezaron a cambiar la forma de generar código y a tener un cambio cultural, yo creo que en un giro de 180 inicialmente, ¿sí? Y es como esos servicios distribuidos de alta granularidad que permiten rotación, que permiten crecer, que permiten tener, digamos que, una elasticidad de un crecimiento horizontal, ¿no? Que a veces es tan importante para el desarrollador poder tener esos espacios donde no solamente funciona en la laptop, que es lo que normalmente pasa, o sea, genera el código, el aplicativo, la app, lo que sea, funciona muy bien en la laptop. Cuando va a empezar a llevarlo a un ambiente real o productivo empieza a fallar. Entonces, estos microservicios basados en tecnologías, por ejemplo, en contenedores, nos llevan a que el desarrollador cambie esa cultura y empiece a generar ese código y esas pruebas directamente sobre ambientes que se van a generar productivos. Y por último, lo que se está trabajando hoy día es todo el tema de serverless, ¿sí? Reducir a cero para optimizar el uso de los recursos. Quizás si la aplicación no me está generando en un momento un pico alto, sino que quizás la transaccionalidad es mínima, entonces él va a empezar a usar recursos de acuerdo a lo que vaya generando la necesidad. Entonces, esta evolución de integrar nos lleva en un camino, yo creo que hace algunos 20, 30 años de cómo se iba manejando la integración de las aplicaciones, cómo empezar a hablar un mismo idioma, cómo entender qué quiere cada aplicación en pro, sí o sí, que lo he mencionado desde el inicio, de entregar un servicio. Porque todas estas integraciones, todo lo que nos conlleva a hablar entre aplicaciones, siempre va a un servicio. Aquí lo pasamos. Y asimismo se va generando una evolución de las arquitecturas. Arquitecturas monolíticas, estaqueadas en un solo lugar, en un mismo server, conectadas a un mismo servidor de aplicaciones, quizás, a una misma base de datos. Nos lleva a un segundo nivel, que es el SOA, que hoy día muchas, pero muchas compañías están todavía en este nivel y es tener aplicaciones web, seguir atados a un mismo Enterprise Service Bus, todavía generar aplicaciones móviles que no son híbridas, ¿sí? Que solamente funcionan en un dispositivo móvil, pero quizás en un entorno de una laptop, de un PC no funcionan, ¿sí? Y todo esto atado a temas de mensajería, transporte, seguridad, que van muy atadas y muy unidas, pero que siguen siendo un único punto de fallo en ocasiones, ¿sí? Y por otro lado, nos lleva a los microservicios, que ahí es donde encontramos el verdadero diferencial, ¿no? Ustedes ven como palabra microservicios, pero en otros ambientes lo pueden ver como monoservicio o mini servicio. Todos estos nombres enfocados en lo mismo, ¿sí? En algo muy pequeño de código, quizás aquí yo les podría dar un ejemplo claro, es una aplicación web que quizás el botón de pagos está en un color verde, pero para el cliente ese color verde no es cómodo. Necesitamos generar un nuevo código y pasar a que el botón sea azul, un color mucho más suave. A veces no nos fijamos en eso, a veces el desarrollador no se fija en eso, pero hasta el mismo color afecta a que el cliente tome la decisión de ejecutar un algo. Entonces, esos cambios que se generan basados en microservicios los pueden generar los desarrolladores de forma muy rápida.
porque no necesito cambiar un monolito o entrar a un código muy largo que todavía hemos visto, que hay código en espagueti que llamamos nosotros, que es un código larguísimo, difícil a veces de entender, de encontrar una línea de código. ¿Cómo encontrarlo en un contenedor, en un espacio de trabajo muy pequeño, en un microservicio desarrollado para esa aplicación web? Si el desarrollador simplemente cambia un código pequeño dentro de ese microservicio, que va a ser código mucho más corto, va a encontrar la facilidad de generar cambios muy rápidos, ¿sí? Que quizás para el cliente van a ser satisfactorios. En otros casos no van a ser tanto. El tema del Customer Experience, por ejemplo, en un pago el botón, no me gusta, se genera una encuesta, no gusta el botón, bueno, demos un rollback, vámonos atrás, dejémoslo como estaba o simplemente hagamos otra modificación. Todos esos microservicios, todos esos desarrollos, ustedes se preguntarán qué lenguajes. Bueno, ya en otra sesión hablaremos de qué tipo de lenguaje, cómo el desarrollador va a tener quizás en una plataforma la facilidad de poder generar ese código, ¿no? Pero las arquitecturas sí o sí van cambiando, ¿sí? Y este nuevo modelo de los microservicios es donde realmente todos quieren estar, donde nosotros apuntamos a que ustedes como clientes puedan llegar a tener por lo menos un inicio en ese desarrollo y poder llegar a tener una arquitectura de software atada a este modelo. No sé, Juan, si quieres adicionar algo. Sí, Edison, mencionar ahí un factor fundamental cuando hablamos de microservicios es todo el tema de escalabilidad. Imagínense en el escenario 1 de la aplicación monolítica que tuviera que crecer ante un tráfico excesivo de usuarios, lanzar una nueva aplicación o un pago de nómina a final de mes, tiene que crecer la aplicación. En ese escenario 1 la aplicación monolito tiene que crecer completa. Digamos que la forma de escalar es de forma completa. Mientras que en el escenario de la derecha de microservicios, solamente la colmenita, por así decirlo, que esté impactada a nivel de tráfico es la que escala. Poniéndolo en otro ejemplo, hablamos, por ejemplo, no sé, la aplicación de Facebook, que Facebook tiene las redes sociales, el chat, la mensajería, diferentes componentes. Digamos que cada uno sea un microservicio. Y en algún momento dado el más impactado sea las redes sociales. Entonces solamente esa colmenita se va a crecer, va a escalar de acuerdo al tráfico, a la demanda que se tenga, mientras que las otras no tienen tráfico, entonces simplemente se quedan quietas. Entonces es un modelo de escalabilidad que es importante en las plataformas hoy en día. Si ustedes recuerdan, acá en Colombia nos vemos muy impactados con eso el día sin IVA, por ejemplo, en donde plataformas como Falabella, Apple, diversas plataformas, el Éxito, por ejemplo, son plataformas en las cuales no pueden escalar fácilmente. Y cuando uno va a hacer una compra en un momento de esos que son únicos en el año, eh, le arroja uno un turno 30.000 algo, una vaina loca. Entonces es importante ese tipo de plataformas para ese tipo de crecimientos, para el tipo de nuevos proyectos como blockchain, inteligencia artificial, están basados precisamente en microservicios. Ok, qué bueno, qué buen ejemplo, Juan, la verdad, ese ejemplo está muy de la mano porque sí, efectivamente en pandemia, cuando se dio el día sin IVA, muchos tratamos de hacer una compra en línea, así nos llegara el producto 2 o 3 días después, pero nos daban el turno 30.000, como tú mencionas, y no, y al final no comprábamos nada, porque las aplicaciones no estaban eh, diseñadas para tener unos picos tan altos, ¿no? Y pues bueno, en últimas, mucha gente, muchas personas lo que hicieron fue irse a las tiendas sin contar el riesgo, pues en momentos de pandemia pues, que estuvieron tan altos, ¿no? De esa forma creo que aclaramos muy bien el tema de cómo estas arquitecturas de software van cambiando y a dónde queremos apuntar. Por eso, ¿qué se necesita para la integración? En este caso, lo que mencionábamos era esos espacios centralizados, por ejemplo, con los ESBs, con el Enterprise Service Bus, ¿sí? Con esos mainframe, con esos temas de las bases de datos, por ejemplo, un SAP, Hadoop, una S400, que sí o sí siempre encontraban un punto de fallo. Si quizás en tecnologías como un Fuse de Red Hat, como Enterprise Service Bus, tenían un fallo
pues claramente todo iba a caer, todo iba a fallar, no iba a existir una comunicación, ¿sí? Y hoy día, por medio de la integración de APIs, porque si llegamos a una realidad, toda aplicación que se está generando hoy día, sí o sí, tiene su desarrollo de API en un modelo de seguridad, claramente. Los desarrolladores ya vienen con un chip integrado y es genero código seguro, genero aplicaciones seguras, ¿no? Y de esta forma se generan esas APIs de consumo. Por eso nos dice dejar estos niveles centralizados, descentralizar y generar agilidad. Esa agilidad se genera mediante APIs, como esos, digamos que en este caso podríamos hablar de un vendor como SAP, ¿sí? Como un Microsoft en una nube, como un Google en una nube o como aplicaciones in-house, deben estar diseñadas con una API que nos permitan, ¿sí? Generar ese consumo y esa interacción entre aplicaciones. ¿Cómo logra hacerlo? Bueno, ya vamos a ver cómo en una arquitectura logramos tener esa descentralización de, digamos que de estas comunicaciones que se tienen entre aplicaciones. No sé, Juan, ahí cómo lo ves si quieres adicionar. Sí, y digamos, en el SB centralizado fue muy bueno, funcionó en su momento, pero con ese crecimiento, digamos, a la mina al principio me parece fundamental porque esas necesidades de nuevas integraciones con aplicaciones apps de partners y demás, pues van creando una complejidad mayor en ese tipo de arquitecturas. Muchas veces se relaciona como un espagueti, digamos que son muchas conexiones las que hay que garantizar, expertise de nuestro equipo para poder garantizar que eso funcione, los conectores, los diferentes lenguajes que existen para poder conectar todos los sistemas a ese nodo centralizado. Mientras que del otro lado se ve un poco más como si fueran unos raviolis. Ya no existe ese enredo como tal, eh, pero también es verdad que al no existir ese enredo, al existir al lado de la colmena, pues también hay que garantizar que se hablen entre sí. Y por eso lo mejor es a través de APIs, a través de seguridad, contenedores, microservicios, digamos que nos van a permitir abrir esa complejidad, hacerla un poco más fácil y que precisamente se integren también para formar un todo, que es finalmente lo que se busca allí con esas plataformas. Ok, en este caso podríamos decir que podemos tener estos Enterprise Service Bus alojados hacia proyectos donde tengamos integraciones mucho, o sea, no localizadas en un único punto, sino separarlas en proyectos diferentes donde podamos tener conexiones diferentes por medio de APIs, donde podamos garantizar que exista una plataforma donde se puedan manejar, sí, claramente, la interoperabilidad, claramente, y esas conexiones entre aplicaciones, pero que no estén atadas a un único punto de fallo. Esa sería como la idea de llegar a ese nivel descentralizado, lo que tú mencionas en colmenas, separadas, desarrollos más pequeños, espacios de trabajo como lo son los contenedores donde podamos sí o sí quitar y poner, como se diría vulgarmente, ¿no? Quitamos esto, dejamos esto nuevo, funciona, si no funciona nos devolvemos y no dependemos de una única conexión. A eso es a lo que apuntamos, ¿verdad, Juan? Tal cual, Edison, tal cual. Perfecto. Que bueno, ahí vamos aclarando todos estos conceptos. La era de la agilidad, súper importante. ¿Por qué es necesario ese desarrollo ágil? Porque los desarrolladores en ese cambio cultural, en ese cambio de nuevos modelos de desarrollo, se necesita bajar tiempo, trabajo y costos. Normalmente, y si lo llevamos a una realidad, una aplicación tradicional puede durar meses en crearse, ¿sí? El desarrollador tiene que durar mucho tiempo dedicado a la aplicación donde pueden existir unos puntos de fallo y desfunciona la laptop. Bueno, tiempo inicialmente. 2, la carga que va a tener el desarrollador. ¿Cuánto tiempo me va a estar consumiendo para el desarrollador ese mantenimiento de esa aplicación que está en un solo lugar? Y por otro lado, ¿cuántos recursos se deben asignar para generar ese nuevo desarrollo? Sistemas operativos, licencias para el desarrollo, ambientes, quizás si voy a dejar un ejemplo muy claro, si la aplicación se está haciendo una transformación pequeña, tener un Python quizás 2.7 que está ya, si no fuera del mercado, saliendo del mercado,
pero necesitan llegar a una versión Python 3.6, necesita pagar un doble licenciamiento o quizás en un PHP o bueno, quizás en otros lenguajes de desarrollo donde se necesite hacer un pago, ¿sí? O algunos frameworks, ¿sí? De desarrollo donde necesite hacer pagos adicionales, donde se necesita invertir mucho, como digamos que en esa necesidad y en ese desarrollo ágil, cortar un poco el tiempo, cortar un poco la cantidad de trabajo y el dinero. Por eso viene esa era de la agilidad, ¿no? Y ahí sí, Juan, cuéntanos un poco cómo se transforma esas eras donde se agilizan los desarrollos. Bueno, digamos que acá eh, va muy de la mano con la evolución, no solamente de plataformas, sino de arquitecturas de software, como lo mencionabas. Al lado izquierdo está cliente, negocio y el equipo de IT. Eh, en ese escenario, justo en esas primeras líneas que están mostrando, es el equipo de IT básicamente el que responde por todo. Allí tenemos un tiempo de desarrollo mucho más grande, mayor. Se habla de que cualquier desarrollo, modificación de aplicaciones llevaba meses, incluso años, porque eran desarrollos que estaban muy del lado en cascada, desarrollados de forma en cascada. ¿Qué significa eso? Pues simplemente yo hago un componente, luego hago el siguiente, luego el siguiente, si digamos lo hago como de forma muy secuencial, mientras que hoy en día el tema ha cambiado un poco y ya empezamos a ver temas como Agile, como Scrum, en los cuales no se necesita tener un todo para poder mostrar resultados, sino que se empiezan a tener victorias tempranas. Em, Arquitecturas basadas en monolito, como lo mencionabas hace un momento, basados también en servidores físicos o incluso en data center. Entonces vamos a ver cómo evoluciona eso con la siguiente línea, Eddie, por favor. Acá ya pasamos a darle también protagonismo no solamente al equipo de IT, sino también al de negocio. Miren cómo cambió el loguito con un equipo allí. Digamos allí, empezamos a tener despliegues ya solamente en semanas o meses incluso, cómo cambió esos procesos de desarrollo en cascada, como les decía ahorita, a temas ya más ágiles. Las arquitecturas monolito pues pasaron a arquitecturas de capas y no sé si ustedes se acuerdan, me imagino que sí, todo el tema de el desgaste que se tenían con servidores físicos y data center ahorita pasaron a máquinas virtuales y incluso ya muchas entidades empezaron a contratar servicios gestionados, un data center que les proviera toda su infraestructura, porque querían desligarse de esa carga operativa que tenía allí todo el tema de mantener esos servidores actualizados, parchados y demás. Importante mencionar que cuando en las primeras dos capas yo necesitaba crecer por temas de escalabilidad, crecimiento y demás, allí lo hacía a través de compra de hardware. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan, tenía que salir a cotizar cuánto me valen los servidores, se demoraban 3 meses en llegar, luego 2 meses en buscar los permisos para meter los servidores en data center, configurarlos, ponerlos en funcionamiento. Entonces es mucho tiempo perdido. Entonces por eso los tiempos van cambiando. Luego pasamos a la última etapa que es en la que estamos y allí tiene mucho más protagonismo el cliente. Allí, digamos, el valor está dado en días o en semanas, lo que les mencionábamos hace un momento de cómo el COVID hizo transformar a muchas entidades. Los procesos de desarrollo ya dejaron de ser en cascada y ya se fueron convirtiendo en temas ya más de DevOps, en los cuales se da participación o de forma más colaborativa a los equipos de desarrollo, operaciones, incluso también hablamos de equipos de seguridad, como también hay otras variaciones, equipos de negocio, cuando estamos hablando de BPMs, reglas de negocio, entonces ya empieza todo el mundo a interactuar, a ser partícipe de esas conversaciones para poder sacar de cierta forma mayor valor al negocio. Y allí digamos que cambiaron muchas de estas metodologías a algo que se llaman los squads o las tribus, en las cuales ya no se tenía, digamos, un proceso jerárquico en las entidades a nivel cultural, sino que ya empezaron a tener más liderazgo de los equipos
Entonces simplemente en un equipo podía estar una persona de desarrollo, otro de networking, otro de seguridad, otro de operaciones, todos aportando ideas desde su expertise para poder precisamente avanzar con esas necesidades de negocio. Ya no era más de que la persona, pues, el dueño de negocio decía algo y se hacía en las siguientes capas ahí hacia abajo, sino que ya tenía más participación en el equipo. Y todo lo que hemos hablado, digamos, cómo las arquitecturas monolitos se han transformado en microservicios, los servidores físicos pasaron a máquinas virtuales con todos esos beneficios que tenían las máquinas virtuales, pero también allí teníamos una deuda tecnológica. En ese momento, no sé si recuerdan, por ejemplo, cuando estábamos basados mucho en máquinas virtuales, que le poníamos nombres a las máquinas virtuales. Al servidor de correo se llamaba, no sé, esos nombres raros de Grecia. Empezaron a poner nombres a cada una de las máquinas, porque allí si se caía una de esas máquinas impactaba mucho el negocio. Imagínense que se cayera en una máquina que alojara todo el correo, entonces que no pudieran entrar los vicepresidentes o algo así a la compañía, pues, el impacto era grandísimo. Eh, y eso cambió algo ya basado en contenedores, allí ya no había, ya no me interesaba que si se le sacaba backup a la máquina virtual o no, el orquestador de contenedores se encarga de brindar por la salud de, digamos, de los contenedores, garantizar la ubicación en los diferentes nodos, entonces ahí ya nos despreocupábamos por ese lado a nivel de operaciones. Hay muchas tareas manuales, perdón, automáticas que se hacen con ese tipo de tecnologías, entonces ya no tendríamos que estar pendientes de los snapshots, de la recuperación de backups y demás cuando una máquina no levantaba. Y finalmente, cómo el data center se ha venido transformando a arquitecturas de tipo cloud. No sé si ustedes recuerdan, pues también el miedo hace unos años de que nuestro data center principal fallara, pues también teníamos un data center secundario y esos eran costos que nunca salían a flote, por así decirlo. Estamos pagando por un data center y nunca lo usábamos, o eventualmente algunas entidades tienen que hacer un cambio de data center al año por temas de normatividad, pero era en la única ocasión que se utilizaba. Entonces son eh, equipos de cómputo perdidos, plata perdida, y pues se transformaba en lo que mencionabas ahorita, todo el tema de serverless, microservicios, aprovechar mejor los recursos de cómputo, pagar únicamente por lo que se usa. Entonces es lo que nos permite ya en ese último pilar basar las aplicaciones modernas y escalar a través de software. Ya no escalamos a través de hardware como lo hacíamos anteriormente, sino a través de software, lo cual significa que si necesito crecer, simplemente estas herramientas, estas tecnologías nos permiten aprovisionar rápidamente nuevos contenedores o microservicios y brindarle servicio al usuario final. Perfecto, Juan. En ese orden de ideas, siempre el hardware tuvo una parte importante en la toma de decisiones, costos, más que beneficio-costo en este caso, y cómo transformarlo a esta nueva era. Y ahí viene el primer, digamos que el primer pilar de Red Hat. ¿Cómo pasar de ese modelo, ¿sí?, inicial, que es sacar ese hardware y convertirlo, quizás todos esos activos, convertirlos en software, ¿no? En conocimiento, en poder tener un porcentaje de cambio más alto del que se maneja tradicionalmente. Y ahí va como Red Hat con soluciones como un OpenShift, como un Red Hat Integration, como un Red Hat Runtimes, quizás permiten llevar ese modelo tradicional a esa nueva era de microservicios, de nuevos desarrollos, del DevOps, del DevSecOps, ¿no? No hay que dejar de lado el tema de la seguridad, que es bastante importante. Y esto con una plataforma que permita estar on-premise, que permita estar en una nube pública, en una nube privada, OpenShift, quizás un Ansible en temas de automatización, si se requiere hacer automatización en esos procesos. Y es como ese modo 1.5, ese modo intermedio, sí o sí va de la mano con Red Hat. Ahí nosotros como equipo, como Red Hat, como licencias online, quizás con nuestro ecosistema de partners, llegamos a un punto de equilibrar esas cargas tradicionales y llevarlas a ese modelo 2.0, que es el modo to be donde todos queremos estar, ¿no? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, esa escalabilidad se logra hacer con el modelo 1.5
qué es Red Hat en ese mundo de exploración, ¿no? En cómo empiezo a transformar, en cómo empiezo a tener un liderazgo digital realmente. ¿Vale? No sé ahí, Juan, si tenemos algo más. Sí, importante mencionar, Eddie, algo que había pasado por alto. Digamos que en Red Hat creemos mucho en el tema de personas, procesos, tecnología. Digamos que tiene que ir muy de la mano. Entonces, de nada sirve contar con lo último en tecnología, pero pues, de pronto no tengo el equipo idóneo, capacitado para sacar provecho a esa tecnología. O de pronto también estoy basado en esas culturas jerárquicas, como les mencionaba hace un momento. Entonces, creemos que esos tres factores son fundamentales para aprovechar perfectamente ese último escalafón allí, que es eh, procesos más ágiles. Todo el tema de DevOps pues está muy enfocado a eso, digamos, poder sacar cosas mucho más rápidas, que los desarrolladores cuenten con esas herramientas necesarias para hacer su trabajo, que el equipo de operaciones cuente con las herramientas necesarias para hacer su trabajo. Se elimina mucho el concepto de full stack, que básicamente era un concepto que ahora años contrataban a un Edison Pedraza para que hiciera el desarrollo, la operación, la administración, la facturación, era el todero. Ya se rompe ese concepto, o sea, la persona de desarrollo se dedica a desarrollar, es lo que sabe, lo que le gusta y tiene todas sus herramientas. El de operaciones, la misma historia, tiene todas sus herramientas para hacer la operación idónea, y de esa forma los diferentes equipos de trabajo, sin dejar de lado que en gobierno nos encontramos mucho con el temor de, se habla mucho de las culturas, la transformación cultural y demás, pero no saben cómo hacerlo. Lo que mencionabas ahorita, digamos, apoyarse en un licencias online, apoyarse en el ecosistema de partners, en los cursos que brinda Red Hat. Red Hat brinda unos cursos de capacitación que no están, hay algunos que están enfocados en tecnología, en software, lo que vendemos, pero hay otros que están enfocados en cómo ayudarle a las organizaciones en esa transformación cultural, cómo brindar esas herramientas a los líderes de los equipos para que cambien esa cultura en sus equipos y empiecen a trabajar de forma mucho más ágil y aprovechando todas estas metodologías nuevas. Entonces, simplemente era como, como una cuota ahí que quería poner en cuanto a este slide que me parece fundamental. Excelente, Juan. De hecho, si lo llevamos un poco más a la realidad, nos damos cuenta cómo los hyperscaler tomaron la decisión de venirse al modelo open, ¿sí? Y poder integrar este tipo de tecnologías con el famoso no lock-in, ¿no? Y es una plataforma que permite estar en cualquier nube, si quiero estar on-premise, si todavía, quizás en sector gobierno vemos mucho que se hacen inversiones muy largas en licenciamiento, quizás con un VMware, quizás, o con otro tipo de plataformas de virtualización, donde han pagado durante muchos años y dicen, pues no voy a pasar de lo que tengo tradicionalmente y botar, como se dice, toda esa inversión, sino necesito reusar, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta cómo esos vendors gigantescos tienen alianzas estratégicas con Red Hat que permiten llevar toda esta era de agilidad que es la que estamos viendo a entornos como un OpenShift, a temas de desarrollos sobre contenedores, sobre microservicios, que realmente es sacar la mayor ventaja de lo que se tiene hoy día, ¿no? No quiere decir, y Red Hat no dice nunca, deja tu tecnología, deja todo tirado y vente con un solo fabricante y vas a desarrollar todo con el mismo. Y si tú vas a salir de este ecosistema, quizás no vas a poder hacerlo, no. De hecho, Red Hat, al ser open source, al tener ese código abierto, permite trabajar en cualquier ambiente. Y para el sector gobierno esto es muy importante, ¿no? Donde ya tienen data center fijos, donde tienen quizás todavía en algunos casos temor de nube pública, quizás si quieren montar una nube privada, ahí está Red Hat también trabajando con nubes privadas que permiten manejar esta agilidad de estos modelos donde ustedes quieran, ¿no? Y eso es parte primordial de cómo Red Hat sí permite tener esa integración y esa agilidad con modelos, con metodologías y quizás con herramientas que permitan tener un ecosistema global. Y ahí antes de que pases la imagen, esta imagen me parece fundamental. Ojalá, digamos, nosotros les vamos a compartir la presentación a los asistentes, obviamente, pero esta imagen me parece clave.
Hace unos días un cliente me decía, bueno, eso está muy chévere, nosotros estamos todavía en la cultura jerárquica, sabemos que el tema de los squads y el liderazgo de los equipos y demás toma mucho fundamento, mucho auge hoy en día y es clave para el negocio, pero no tenemos tiempo, o sea, tenemos muchas máquinas virtuales, muchos servidores todavía que manejar, operar, los controles de cambio nos quitan mucho tiempo. ¿Qué podemos hacer? Pues, maestro, pues están gastando mucho en la operación. Ustedes tienen que dedicarse a lo que saben hacer, que es el negocio, a sus aplicaciones, a brindar valor desde lo que saben hacer para sus clientes y no enfocarse en lo que hacíamos anteriormente, que era administrar esas máquinas virtuales, prenderle una velita para que no se cayera o tener una máquina de respaldo por si fallaba la primera. Esa parte de operaciones ya no más. Digamos que con todo lo que mencionabas de operación, de automatización de tareas, pues nos permiten dedicarnos a lo que sabemos y ahí nacen todos esos conceptos de nube y demás en los cuales les dice al cliente fresco que yo me encargo de la infraestructura subyacente, yo se la mantengo al día, parchada, actualizada y usted encárguese de la capa de aplicación. Entonces es ese concepto que quería dejar allí claro y nuevamente brindar eh, o proponer que cuando no se tiene seguramente esta expertise, apoyarse en los partners, apoyarse, por ejemplo, en licencias, en Red Hat, que seguramente ya hemos logrado hacer este tipo de trabajos con otras entidades y los podemos ayudar allí a asesorar. Ok, perfecto. Ahí para cerrar esta lámina tiene muchísima información. De hecho, nos lleva a dos mundos totalmente diferentes, ¿no? Y para cerrar, recuerden lo que mencionaba Juan David, el ecosistema de partners de Red Hat permite llegar a cualquiera de los niveles, ¿vale? Integración ágil, y aquí digamos que artículos según Gartner, quizás ustedes han escuchado Stack Overflow, Forrester, bueno, vamos a escuchar digamos que muchos artículos, en este caso vamos a ver uno en específico de Gartner, donde nos dice que las arquitecturas tradicionales de plataformas como los ESBs, los Enterprise Service Bus, dificultan la agilidad operativa y digamos que arquitectónica de las tareas de integración. Lo que hemos mencionado hace ya algunos minutos y es cómo salir de esas integraciones tradicionales que en algún momento fueron el auge, el boom y donde funcionaron de manera perfecta y cómo hoy día digamos que los profesionales deben usar es plataformas de integración distribuida. Ahí sí o sí, de acuerdo a estas estadísticas, estamos hablando de plataformas como OpenShift, ¿no? Plataformas que permitan tener quizás esta integración de formas diferentes en consumo. Si yo quiero tener una integración de 2 o 3 aplicaciones totalmente separadas, pero tengo otro proyecto en el que voy a integrar otras aplicaciones, que esté basado en contenedores, que todo esté en microservicios, bueno, que de verdad eso que tanto mencionaron en pandemia del DevOps, del Developer and Operation o del DevSecOps o todos esos estándares que están sacando, que de verdad se apliquen en una plataforma, ¿no? Entonces, ahí es donde Gartner dice, bueno, cómo se genera, digamos que esa disrupción en cuanto a las plataformas y a las, digamos que las integraciones tradicionales. No sé, Juan, ahí si nos adicionas algo. Sí, solo por mencionar que, pues, digamos, estas personas que se encargan de estudiar tecnología y de evaluar hacia dónde va la evolución y demás, pues finalmente se dieron cuenta de ese tema hace un par de años, en el cual si querían hacer las cosas diferentes, más rápido, ágiles, y con todo ese tema de, por ejemplo, blockchain y estas nuevas, digamos, proyectos que existen hoy en día, unas arquitecturas tradicionales no nos van a permitir escalar y evolucionar, entonces básicamente lo que dicen es eso, cambie el modelo de hacer las cosas y para una integración ágil que no esté centralizada y es precisamente parte de la siguiente lámina en la cual al lado izquierdo tenemos el bus de servicios empresariales que menciona Edison, digamos que era el tradicional.
Este es una arquitectura que es incompatible con un desarrollo de nube híbrida, por ejemplo, por lo que mencionábamos al principio. Allí teníamos todo centralizado, necesitamos tener mucho expertise técnico para mantener ese tipo de arquitecturas, mientras que por el otro lado, por el lado derecho, ya no centralizamos, sino que distribuimos. Nos va a permitir alojar en cualquier parte de esa colmena, pueden ser eh, partes de una aplicación o diferentes aplicaciones. Vamos a poder tener nuestra aplicación en una nube X conectada contra nuestra base de datos on-premise, por ejemplo. Entonces ya se rompe esa forma de centralizar las cosas y ya puedo pensar en que si el día de mañana necesito sacarle mayor provecho a temas de analítica, ¿por qué no pensar en soluciones de nube? Es simplemente dejar de distribuir las cosas y es importante esa frasita que dice abajo, usar la integración donde se necesite en lugar de centralizar. Si el día de mañana necesito transformar una aplicación o exponerla, simplemente hacer uso de ella a través de microservicios, de APIs y listo. Importante lo que mencionabas ahorita, Edison, del cero lock-in tecnológico, porque puede ser que el día de mañana escojamos una nube X pública y tiene ciertas características de esa nube, pero esto está cambiando todo el tiempo. Digamos, siempre hemos hablado en esta sesión del cambio y que no solamente nuestros equipos, sino nuestras plataformas se tienen que adaptar a ese cambio. ¿Y qué tal que el día de mañana les digan a ustedes, no, la nube Y nos ofrece mejores prestaciones o tiene nuevas características? El pasar esas funcionalidades propias de esa nube X a la nube Y va a ser doloroso. Quizás toque reinstalar, no va a ser tan transparente, no va a ser portable. Las soluciones de Red Hat permiten eso, que el cliente hoy en día tiene suscripciones on-premise de RHEL, Red Hat Enterprise Linux, y se las quiere llevar a una nube, pues simplemente coge la suscripción y se las lleva para la nube. Digamos, es esa portabilidad que le permite brindar un beneficio a los clientes para estar donde necesiten. Qué bueno saberlo, Juan, porque quizás una de las preguntas fundamentales es qué tanto en esa integración empresarial como se ve acá, podemos hacer ese cambio quizás de un on-premise a una nube, ¿no? Tú mencionabas sistema operativo, muchas veces queda como el sinsabor de decir, Red Hat sí diseñó algún software que me permita hacer ese paso que no me duela tanto, primero económicamente y segundo en servicio, ¿no? Porque realmente lo que da valor es mantener el servicio activo la mayor parte del tiempo. Entonces, desde un sistema operativo se tiene, sí, claramente, aquí lo podemos decir con total seguridad, sí existen herramientas que ayudan a empaquetar quizás un sistema operativo que tiene una base de datos gigante o que tiene una aplicación que sí o sí tiene que ir ese mismo sistema operativo con esa configuración. Sí existen esas herramientas, al igual que poder llevar una plataforma como un OpenShift on-premise, llevarlo a la nube y llevarlo de forma automatizada, ¿no? Que a veces cuántas horas voy a tener el servicio abajo, ¿no? Toda esa integración empresarial va de acuerdo, digamos que a servicios, a sus servicios profesionales, en cómo hacerlo, en hacer una planeación, ¿no? Sí, importante allí mencionar, Eddie, que la gran mayoría de suscripciones Red Hat para las diferentes soluciones que cuenta, sistema operativo, containerización, automatización de tareas, integración y demás, digamos, están basadas en cores. Lo mismo que están basadas, por ejemplo, plataformas físicas o plataformas virtuales o de nube. Entonces, precisamente permite que se puedan portar en cualquier momento por estar basadas en cores. Hace unos años atrás habían algunas soluciones de Red Hat que estaban basadas en sockets. Lo que hizo Red Hat precisamente o lo que ha hecho en estos años es transformando ese tipo de soluciones para que ya no dependan de un sistema subyacente, que en este caso era máquinas físicas, sino que precisamente permitieran esa portabilidad de suscripciones de acuerdo a donde la necesite el cliente. Muy bueno aclarar eso porque creo que eso es parte de las preguntas que normalmente nos hacen en un discovery o en una sesión one-to-one que llamamos nosotros, y es si existe algo que me permita llegar allá, Red Hat me genera algún bloqueo. Bueno,
y es importante aclarar. Por eso, y llegando a este punto, es crear el valor, digamos que en la capacidad de entregar esas aplicaciones de forma rápida, ¿no? Aplicaciones nativas de nube, lo que mencionaba Juan, empresas que ya están en la nube, que sí o sí crecieron allá, se formaron allá y que tienen todas sus aplicaciones. Todo el tema de Machine Learning, todo el tema de analítica, el Internet de las cosas, el IoT, o la cultura de innovación. Todo esto, ¿sí? Que mencionamos sobre OpenShift, que mencionamos sobre esas cargas, sobre contenedores, digamos que todas esas aplicaciones y todo ese modelo de valor, sí o sí, se va a enfocar en algo que le dio un cambio, y aquí yo sí lo puedo decir con total seguridad, 360 al tema de la virtualización, ¿no? Recuerden que antes existía lo que era el paradigma de crecimiento inesperado y era crecer en cantidad de sistemas operativos, servidores físicos, luego el paso de la virtualización, que empezamos a decir, los de IT empezamos a sufrir un montón, necesito sistema operativo para una aplicación, para un AD, para otra aplicación interna, una externa. Entonces, ese cambio de la virtualización tradicional nos llevó a buscar un modelo mucho más eficiente, mucho más rápido y con menos carga y menos responsabilidad. Son los contenedores. Ese nuevo modelo de contenedores que nosotros llamamos espacios de trabajo, que realmente un contenedor es un espacio de trabajo que puede llevar cualquier cosa, digamos que es donde van alojadas esas aplicaciones, esos desarrollos, y donde de verdad nos genera ese valor de poder entregar de forma rápida las aplicaciones. Ustedes se preguntarán, ok, Edison, ok, Juan, muy bien todo lo que ustedes nos están diciendo. En ese orden de ideas se tiene un snapshot, un host profile, una carga balanceada, un direccionamiento balanceado, que las aplicaciones, claro, todo eso que se menciona en la virtualización tradicional se absorbió en plataformas de contenedores como Red Hat OpenShift que permiten tener una facilidad de esos entornos. Entonces ustedes pueden tener con total seguridad que esas aplicaciones o esa analítica o ese IoT o esa cultura de innovación están alojadas en una plataforma como OpenShift, ¿vale? Por eso, esas integraciones, sí o sí, mencionando OpenShift, que es lo que hemos venido tratando de llevar en todo el tema de desarrollo, se ven enfocadas en esta integración ágil. Y Juan, ahí te doy la palabra. Bien, Eddie. Digamos que en la parte inferior aparecen diferentes tipos de plataformas. Red Hat Virtualization, OpenStack, AWS, Google Cloud y demás tipos de plataformas, lo que significa que la solución puede estar alojada en cualquiera de estas soluciones o plataformas. Las puedo portar, lo que les decíamos. Puedo encontrar las mismas características. OpenShift está basado en Kubernetes y por estar basado en Kubernetes le pone capas adicionales de herramientas, de soluciones que le van a dar mayor facilidad, no solamente al equipo de desarrollo, sino al de operaciones. Hablamos, por ejemplo, de herramientas de monitoreo, de analítica, de gestión de logs, de trazabilidad, de cuellos de botella. Todo eso viene allí en capas dentro de OpenShift. Ese es el valor que da OpenShift basado sobre Kubernetes. Y esa es la capita gris que aparece allá abajo. Luego, cuando ya tenemos esa capa y esas herramientas a disposición, ya no tenemos que preocuparnos en el día 2 de, bueno, se me olvidó la herramienta de trazabilidad o se me olvidó la herramienta de métricas. No, tengo que salir a buscar cuál se puede integrar con la solución que yo adquirí. Eso, lo mismo, se vuelve un problema. Y no solamente un problema al momento de buscar compatibilidad con cuál puedo, digamos, interactuar, sino también en el momento en que yo necesito hacer una actualización, que por ejemplo mi orquestador de contenedores no sé echarle cuando hice la actualización, ya no sé echarle ahora con la herramienta de monitoreo, por ejemplo. Entonces empieza a volverse un tema de integración fuerte. Lo que hizo OpenShift es involucrar todas esas herramientas para dejar ya de cierta forma listo lo que necesita el cliente para el día 2 de la operación. Y sobre ese vienen otras capas. Luego viene, digamos, el componente de Red Hat Integration. Nosotros lo llamamos integración ágil. Y allí vienen tres soluciones principalmente. Hay otras más adentro, pero vienen tres principalmente.
La primera es un componente de runtimes, que simplemente son todos los lenguajes de programación, frameworks modernos, que nos van a permitir modernizar nuestras aplicaciones, lo que hablábamos en los primeros slides, cuando estábamos hablando de integración de aplicaciones, más que todo en gobierno tenemos esa deuda tecnológica con las aplicaciones. Seguramente las aplicaciones son monolito, legadas, y nos toca transformar ciertos componentes de la aplicación o reescribirla completamente. Es parte de ese proceso de discovery que mencionaba Edison. Pero pues allí sepan que se tienen ese bloque todas las herramientas del mercado disponibles a nivel de desarrollo para facilitarle la vida al desarrollador y que pueda trabajar en el desarrollo y modernización de aplicaciones. La capa media se llama Red Hat Fuse. Ahí está la capa de integración. Allí vamos a poder, digamos, manejar todo el tema de transformación de datos, mensajería, transformación de servicios, integración de datos, de aplicaciones. Está en esa capita de Red Hat Fuse. Y en la capa superior, todo el tema todo lo que tiene que ver con administración de APIs, exposición de APIs, desarrollo de APIs. Entonces son 3 capas fundamentales que son las que consideramos le brindan todas las herramientas al cliente para manejar todos los temas o todos los proyectos relacionados con interoperabilidad, con integración. Hemos trabajado con otras entidades de gobierno en los últimos años precisamente en lo mismo, con esta necesidad de interoperar contra otras entidades del Estado para hacerle la vida más fácil al usuario final, al ciudadano. Temas, por ejemplo, como que las entidades ya empezaron a pensar que los usuarios no necesitaban ir hasta las oficinas para hacer sus trámites, sino que lo podían hacer de forma digital, con sus celulares, con sus tablets, acceder a toda su información, hacer firmas electrónicas. Entonces, precisamente redundan en este tipo de tecnologías. Y creo que el siguiente también me va a dar muchas más herramientas para explicarles. La capa de la derecha, donde dice orquestación de contenedores, es ese componente fundamental que nosotros recomendamos en un proyecto de integración. Digamos que me va a dar todas las herramientas, lo que les decía ahorita para el día 2, automatización de tareas, la salud de mi clúster, repositorio de imágenes, control de versiones, el tema de seguridad, autenticación, todo está en ese componente. Cuando yo ya tengo ese componente clave hacia la izquierda, de la derecha hacia la izquierda, yo ya puedo empezar a hacer todo tipo de integraciones, transformaciones, exposiciones, por ejemplo. Las capas inferiores, digamos, allí están todo el tema de los servicios internos, el almacenamiento, las bases de datos, seguramente también mis aplicaciones legadas están por allí. Luego, subiendo un poquito más, está la capa base, que es donde viene todo el tema de Fuse con sus microservicios. Viene siendo como un bus, pero ustedes acá no lo ven como un nodito, como lo estábamos representando, explicando anteriormente, sino que hay diferentes componentes. Si se cae uno de esos, no pasa nada. El clúster, el orquestador de contenedores verifica que hay una falla allí y se encarga de levantar una imagen de ese componente. Entonces, esa es la escalabilidad, la alta disponibilidad de las diferentes soluciones que están adentro. Allí se pueden manejar todo el tema de mensajerías, transformación de datos, todo el tema de caché, por ejemplo, enrutamiento. Todo eso conforma la capa de integración. Entonces, en esa capa de integración ustedes ven muchas flechitas, muchos motorcitos, porque en realidad es así. Digamos, es algo que se abrió de cierta forma y se necesita que también tenga integraciones entre sí, y hace parte de esa capa de integración. Y la capa superior ya es un tema más de gestión de plataformas, manejos de APIs, cómo me empiezo a integrar con otros partners, con otros proveedores, con otras entidades, a través de APIs de forma segura, certificados. Entonces, por eso allí hablamos un tema de que es una capa de exposición. Allí se maneja todo el tema de enrutamiento, gateways, versionamiento, políticas y demás. Este gráfico también es bastante chévere. Puede ser enredado al principio, pero es bastante chévere.
Sí, es bien interesante, sobre todo por los engranajes, ¿no? Cómo engranar las aplicaciones, los consumos, la alta disponibilidad, la plataforma, exposición de APIs. Entonces, todos esos engranajes hacen parte de ese ecosistema, ¿no? De la integración realmente que tú mencionas. Que bueno, esta lámina me gusta mucho precisamente por eso. ¿Qué dicen los analistas? Estamos en una tormenta perfecta de modernización de aplicaciones, líderes empresariales, agilidad, nubes, hiperscaler, microservicios, automatización. Sí, o sea, todos estos conceptos nuevos tienen que ir a un único punto y es cómo todos estos conceptos van en pro de entregar un servicio. Porque realmente todos un servicio o interno o externo. Que lo consuman ustedes como compañía o que lo consuma un tercero hacia ustedes como compañía, ¿no? Y la nueva norma del ecosistema de aplicaciones es integrarse, tener esa agilidad y entregar el software de manera rápida. Parte de lo que les mencionaba como ejercicio, quizás cambiar el código de un botón, que para nosotros, quizás los que en algún momento desarrollamos, simplemente decir un par de líneas de comandos, pero ¿qué tanto puede afectar cambiar esas líneas? Digamos que en un modelo de desarrollo y de software, que quizás podemos tumbar la aplicación completa. ¿Qué diferencia tiene simplemente tomar un microservicio y cambiar una porción pequeña de código? Entonces, todo esto en analistas según Gartner, digamos que se aloja en cómo integrarse y cómo ir planificando esas integraciones en modelo de escala. Desarrollo de aplicaciones es importante. Claramente aquí vamos a encontrar temas de números, temas de factores mayores y menores. ¿Qué tanto voy a hacer en temas de despliegue, simplificar código y administración? La eficiencia, el tema de integrar de forma muy rápida las aplicaciones y en cómo romper los hilos, ¿no? Aquí algo muy importante y es como con una plataforma, ¿sí? Poder encontrar a los señores que se encargan de desarrollar con las personas de la parte operativa, quizás con la parte de seguridad, cómo romper esos hilos y poder decir hoy día vamos a encontrar un ecosistema en el que todos hablemos un mismo idioma, ¿sí? En el que podamos aportar todos para el mismo servicio, ¿sí? Y poder dar la eficiencia que se requiere, ¿no? Que eso es bien importante. ¿Cómo se pueden entregar todos esos factores en uno solo? A ver acá, Y nuevamente, ahí, dime. ahí para mencionar de que, o sea, digamos que comparamos mucho el mundo anterior de máquinas virtuales, servidores físicos con microservicios, serverless, que es como la evolución. Y fíjense en este cuadrito, cuando Edison le dio clic, apareció algo señalado, apps, 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 apps. Es básicamente porque ya dejamos de pensar en ese mundo en el cual yo estaba enfocado en mi plataforma, en mis máquinas virtuales, ahora estar enfocado en las aplicaciones. Hoy en día, como dice un compañero en Red Hat, las aplicaciones son las reinas. Allí está el valor de negocio, allí es donde yo tengo que dedicar mi mayor tiempo hoy en día y simplemente contar con todas las herramientas necesarias para que precisamente me enfoque en las aplicaciones. Simplemente quería ahí mencionar ese puntico. Buenísimo, buenísimo saberlo porque sí, realmente las aplicaciones, como tú dices y como en Red Hat dices, son las reinas. Claramente es lo que está generando el factor económico, ¿no? O sea, realmente si tú tienes una muy buena aplicación con una recuperación muy rápida, si llega a tener algún incidente o si tiene desarrollos todo el tiempo, pues eso va a generar valor para el usuario y volvemos a lo mismo. Es ese Customer Experience el que permite que consuman la aplicación, de que estén en vanguardia y de que las aplicaciones sean modernas. De esa forma, aquí encontramos algunos casos de éxito, ¿sí? Vamos a encontrar algunas compañías, por ejemplo, Banco Santander, encontró el desafío en mejorar esa integración en los canales de ventas, donde sí o sí hizo uso de un Red Hat OpenShift, de un Red Hat Integration, donde se dio cuenta que la cola de mensajería, las integraciones, tener APIs quizás de consumo. Aquí hay un claro ejemplo para sector financiero y sector digamos que de gobierno y es cómo una simple API
puede generar un valor gigantesco y hablo de un valor económico. Y es como yo puedo exponer quizás mi data crédito, se podría decir acá, y decir, vas a consumir o por cantidad de consultas o por cantidad de tiempo. Yo soy dueño, ¿sí? Quizás de estos datos. ¿Cuánto vas a consumir en tiempo o qué tantas consultas vas a hacer? Entonces, ahí quizás para el sector financiero da un valor muy grande porque sí o sí vas a necesitar información que es mía, es propia, ¿sí? Y claramente te voy a dar ciertas holguras donde yo voy a sacar el mayor provecho. Entonces, con TrueScale, con cola de mensajería, con la integración interna y quizás con ese despliegue de software tan rápido, ¿sí? Como se ve en este caso con la integración, pues bueno, van a encontrar beneficios gigantescos en una comunidad muy activa para sector banca. Por otro lado, está Credit Corp, algo muy similar, tema de Red Hat OpenShift, buses integrados. Y aquí aclaro, no quiere decir que Fuse como bus o cualquier Enterprise Service Bus va a dejar de funcionar, ¿no? Lo que pasa es que se da un mejor enfoque a esa integración de buses, ¿sí? A esa integración de aplicaciones y quizás es darles, digamos, la línea adecuada de cómo integrar y en qué momento integrar qué tipo de proyecto, ¿sí? Y cómo poder darle, digamos, que esa elasticidad de crecer, de aprovechar quizás los recursos que se generan o que se orientan, ¿sí? Hacia la metodología. Banco Galicia, algo muy similar, aprovechar la innovación, creatividad, de todo el tema de tecnología, ser estable, ser compatible y bueno, y estar en vanguardia, ¿no? Que los bancos antes eran, no quiero herramientas que me expongan datos, la seguridad, mis clientes, los token, a veces Y que les que toca daban mucho. transformarse, Eddie, y que ya Exacto. empiezan a transformarse a una banca digital. Anteriormente no era impensable tener, digamos, en mente que uno tenía una aplicación en el celular bancaria y pues allí podía ver todo, ¿no? Antes le tocaba a uno ir a un cajero y hacer su consulta y todo el tiempo. Y Eso es cómo parte del marketing de un sector de finanzas gigante que también es un caso de éxito y ese es mundial, de hecho, y es el famoso Uga Uga, ¿no? El que nosotros llegamos a ver con BBVA, quizás si lo llevamos hoy a la mesa y es cómo tantas oficinas físicas dejaron de existir, ¿sí? Los empleados empezaron a trabajar en casa y empezaron a tener aplicaciones móviles que quizás facilitaron un montón generar pagos, tener sus cuentas todo el tiempo visibles, mantener quizás un control mucho más sencillo, que la aplicación me entregara una herramienta donde yo pudiera hacer un seguimiento constante. Entonces, ese uga uga del que nosotros tanto hablamos, sí o sí en banca se está dando mucho y claramente en sector gobierno también, como tú mencionas, el tema de la deuda tecnológica en algún punto se va a disparar, ¿no? Y es ver cómo se transforma todo esto, no solamente en sector finanzas. Este es un caso que en este sí te lo dejo a ti, que tienes un poco más de conocimiento, porque este caso tiene mucho de qué hablar. Sí, este caso es muy bueno. Digamos que, ¿qué pasó acá? Acá el Ministerio de Salud de Argentina quiso unir todos los puntos de salud, por llamarlo de cierta forma, temas de privados, públicos, farmacias, CPS, de todo, consolidar esa información para mejorar la experiencia sanitaria de los usuarios. Allí básicamente lo que hicieron fue crear una red nacional de salud digital. Digital se habla mucho en banca, en gobierno, porque precisamente nos permite acceder desde diferentes dispositivos a la información. La información debe pertenecer precisamente a los usuarios finales. Ese es el valor que se debe brindar. Entonces allí lo que hicieron fue integrar los datos médicos de más de 3 millones de pacientes en 24 provincias, como lo llaman allí. Eso les permitió tener un dashboard consolidado de toda la información del país. Cuando yo ya dejaba porque ustedes lo han vivido también acá en Colombia, cuando
vamos, por ejemplo, a una consulta médica privada, nos dan unas recetas médicas, algo así por el estilo, y nos toca andar con esos papelitos y llevarlos a la EPS y presentarlos allí. Allí nos vuelven y nos preguntan nuestra historia clínica, qué ha pasado y qué no ha pasado, porque no hay nada consolidado, y menos entre diferentes, digamos, entidades. Entonces lo que hicieron allí fue consolidar esta información. Al consolidar esta información, los usuarios pues dijeron, bueno, yo ya no tengo que andar con papeles, todo lo tengo de forma digital, de forma segura. ¿Qué pasa si me roban el dispositivo? No pasa nada porque igual necesita, como todas las aplicaciones hoy en día, password, usuarios, token para poder validarse. Entonces eso ganó confianza en el usuario. Al usuario poder acceder a sus historias médicas, clínicas, para llevarlas a los diferentes centros médicos, ganó escalabilidad de la plataforma, lo que hablábamos al principio de los problemas del día sin IVA, por ejemplo. Y al ganar esa escalabilidad, ellos pudieron brindar acceso a esa información, a esa transaccionalidad que se estaba dando, y tuvieron un aumento del 1200% en volúmenes de transacciones. Eso es impensable, digamos, eso es decir, bueno, yo no voy a contar con una plataforma capaz de soportar esa cantidad de transacciones en algún momento dado. Y es precisamente lo que les mencionábamos de una arquitectura basada en microservicios, en contenedores, que automáticamente evalúe ese consumo, esas transacciones y crezca, o decrezca también a medida. No necesito estar ahí pendiente del tema como lo hacíamos anteriormente con máquinas virtuales. Lo que les decía, acceso a datos protegidos, respaldados por la comunidad. Finalmente eso les permitió avanzar con un tablero de control para el avance del coronavirus en el país. Entonces fíjense cómo el coronavirus también llegó en ese momento, y al tener un tablero de control, pues básicamente ellos tienen algo allí, que es que los médicos o los residentes tienen que presentar unas pruebas de validación en el año, como el mes de febrero, marzo. Entonces, gran parte del equipo médico se tiene que trasladar a hacer esas validaciones, eh, con lo cual este tablero de control les permitió saber en qué puntos del país estaba más afectado por el coronavirus y enfocar los esfuerzos allí. Por decirlo de cierta forma, en una zona yo no estoy haciendo mucho uso del equipo médico, entonces lo llevo a otra zona en donde esté más impactada. Entonces, precisamente eso nos lo brinda este tipo de tecnologías, poder garantizar que el usuario se le faciliten las cosas, no tenga que desplazarse, por ejemplo, hacer trámites, todo lo puede hacer de forma digital, firmas y demás, y que las plataformas que están por debajo respalden no solamente de forma segura, sino también esa escalabilidad que se espera. Buenísimo, buenísimo. Este es uno de los casos más recientes y de los mejores que tiene Red Hat en tema de integración, de despliegues, de gestión, de consultoría. Bueno, creo que es un todo en uno. Ok, INVIMA, otro caso similar, donde se generó esa importancia del proyecto, ¿no? Valor empresarial, obtener valor con Red Hat Integration, flexibilidad, innovación, optimizar, modernizar, todo lo que hemos mencionado a lo largo de la charla. Colaboración con herramientas y digamos que esas herramientas promuevan el desarrollo, que es lo que hemos mencionado también a lo largo de la charla. Integración optimizada, servicios en las aplicaciones, ser interoperable, ser integrado, brindar facilidad de uso, productividades, el time to market que es tan importante, ¿no? Que también es bien importante para aprovechar la capacidad del portafolio, ¿no? Y de todas las herramientas que se adquieren. Valor empresarial de Red Hat en la integración. Bueno, esto es parte de los números que a veces son tan importantes para elegir herramientas o elegir quizás las tecnologías adecuadas, ¿no? Entonces, aquí tenemos que hay ingresos adicionales hasta por 400K al año, temas de retorno de inversión en un 520% en cierta cantidad de tiempo. 3 años, que literal 3 años a veces se demoran en dejar en marcha una aplicación, ¿no? Hay compañías que hasta 3 años demoran. 6 meses en recuperaciones, beneficios en productividad empresarial en 39K, quizás algunas ganancias en productividad, reducciones, tiempos. Aquí digamos que es importante
hablar de los tiempos en el desarrollo, ¿no? Que es parte de lo que también mencionamos y la cantidad de aplicaciones que se van lanzando. No sé si quieres adicionar algo ahí, Juan David. No, lo que mencionabas ahorita son cifras que apalancan y más que todos esos equipos de decisión en los cuales está en sus manos poder determinar las mejores herramientas y soluciones que impacten a todo el negocio. Entonces, son simplemente cifras allí que son valiosas, son significativas y que pueden de cierta forma darles valor en algún momento. Claro que sí, ahí sin olvidar que quizás ustedes quieren hacer un recorrido mucho más a fondo de los números. Bueno, podemos hacer sesiones con Juan, conmigo en este caso, con el partner que ustedes tengan asociado y en ese uno a uno quizás definir algunas estrategias que se ajusten un poco más a las necesidades y a la solución que ustedes quieran obtener, ¿vale? De esta forma, pues culminamos. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. A todo el equipo, a ustedes como asistentes y nos estaremos viendo en próximas ocasiones. Claro que sí, invitarlos nuevamente y parte de esto respondo a una pregunta que vi en el chat y es ¿con quién me puedo comunicar? Lo que mencionaba Edison, eh, con el ecosistema de partners, con Edison, con Sandra, conmigo, digamos que estamos dispuestos a ayudarles en cualquier duda que tengan o ampliación de información si necesitan. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde. Vale, perfecto. Juan, muchas gracias. A todos, muchas gracias. Excelente día. Que estén muy Chao, bien. chao.